Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de este congreso por brindarme la oportunidad de presentar mi trabajo, que se titula De la pantalla al aula, el empleo de la serie de televisión en la enseñanza de la pragmática en ámbito universitario. Em, bueno, en esta ponencia vamos a tratar los siguientes puntos. Empezaremos por una breve introducción sobre los conceptos básicos de la pragmática y su aplicación cotidiana, los objetivos de nuestra investigación, la metodología y, por último, algunos resultados y conclusiones. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la pragmática, no? Y vamos a hablar principalmente del papel fundamental que desempeña la pragmática dentro del estudio del lenguaje y, en particular, cómo se puede aplicar su enseñanza de forma práctica en el aula universitaria. Bueno, creo que todos o casi todos sabemos que la pragmática es la rama de la lingüística que se ocupa del uso del lenguaje en su contexto. Más allá del significado literal de las palabras, estudia cómo los hablantes interpretan y producen sentido teniendo en cuenta justo el contexto situacional, las intenciones y el conocimiento compartido entre interlocutores. Es decir, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto. Con respecto a la aplicación cotidiana, no es una disciplina aislada o puramente académica. Está presente en todos los ámbitos de nuestra comunicación diaria, desde una conversación casual, pasando por una clase universitaria, hasta los mensajes que enviamos por redes sociales. Por último, en el caso de estudiantes de filología hispánica y del doble grado en estudios ingleses y filología hispánica de la Universidad de Almería, la pragmática es clave principalmente no solo para aprobar la asignatura, claro, sino para desarrollar una comprensión profunda del lenguaje como herramienta social y sobre todo comunicativa, puesto que la mayoría del alumnado se dedicará a la enseñanza y por ello es fundamental estudiar la relación que se establece entre enunciado, contexto, interlocutores. Bueno, con respecto a los objetivos de nuestra investigación, entre los fundamentales, que el objetivo general, digamos, es el que los estudiantes no solo comprendan la teoría pragmática, sino que sean capaces de aplicarla directamente al analizar escenas de televisión. Es decir, queremos que la teoría se traslade a un contexto práctico, reconocible y relevante. Tenemos bueno, sí, principalmente objetivo específico, ¿no? El primer objetivo apunta a identificar fenómeno clave de la pragmática en las interacciones de los personajes. Estamos hablando de aspectos como la cortesía, la teoría de los actos de habla, la implicatura conversacionales o la deixis, por ejemplo. Elementos todos que forman parte del día a día de nuestra comunicación. Con respecto al segundo objetivo, buscamos desarrollar en los estudiantes una actitud crítica ante el uso del lenguaje. Esto se logrará mediante la transcripción discursiva y el análisis pormenorizado de las interacciones que aparecen en la distinta escena de la serie de televisión seleccionada, lo que favorece una reflexión profunda sobre el funcionamiento real del lenguaje. Y por último, un tercer objetivo. Consideramos esencial conocer la percepción del propio alumnado, cómo valoran esta metodología, si les resulta motivadora y útil y qué impacto tiene en su proceso de aprendizaje. Esto nos permitirá ajustar y mejorar la propuesta didáctica de cara al futuro. Hablando de la metodología empleada, vamos a resumir las principales fases del estudio, que aún está en desarrollo y se ha llevado a cabo con estudiantes de la Universidad de Almería durante el curso académico el 24-25, este mismo curso. Con respecto a los participantes, la muestra está compuesta por estudiantes del grado en Filología Hispánica y de doble grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica de la Universidad de Almería, concretamente la asignatura Análisis del discurso oral en español. ¿Cómo se llevó a cabo?
En distintas fases. Bueno, la primera, transcripción inicial. El primer paso fue una transcripción guiada del tráiler de la película Inside Out de Revés. En español utilizamos la versión doblada al español de España, utilizando el sistema Valesco desarrollado por el grupo de investigación de la Universidad de Valencia. Durante la clase, tanto la clase teórica como el grupo práctico, el profesorado introdujo los elementos suprasegmentales clave como la entonación, la pausa, el alargamiento vocálico, para familiarizar al alumnado con los fundamentos de la transcripción discursiva. Fase 2, transcripción colaborativa. Los estudiantes, organizados en pequeño grupo entre 2, 3, máximo 4, continuaron la transcripción del resto del tráiler aplicando los criterios aprendidos. Esto permitió una primera aproximación práctica y colaborativa al análisis del habla espontánea simulada. Esta tarea se llevó a cabo durante los grupos de trabajo de la asignatura, impartidos una vez por semana. Sin embargo, los estudiantes estuvieron trabajando fuera del aula también, pues cada grupo tenía un documento compartido en Drive conmigo, donde pude comprobar el avance del trabajo. Fase 3, selección de escenas. Bueno, en una segunda etapa, los estudiantes eligieron escenas de series propuestas por el profesorado, propuesta por mí, entre las cuales destacamos La que se avecina, Aquí no hay quien viva o Paquita Salas. Estas series se seleccionaron por su riqueza pragmática. Encontramos cortesía, ejemplos de ironía, muchísimos actos de habla indirectos, registros diversos, errores interpretativos, implicatura conversacional, principio de cooperación y sobre todo por ser fácilmente accesible en plataformas digitales como Netflix o Amazon Prime. Fase 4, análisis teórico aplicado. Las escenas de entre 2 y 5 minutos fueron analizadas teniendo en cuenta alguna teoría abordada en clase, entre las cuales, como he dicho anteriormente, la teoría del acto de habla, elaborada por Searle, el principio de cooperación Grice, la cortesía Brown, Levinson, Leake y Lakoff, la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, la ironía, seguimos el estudio publicado por Graciela Reyes, la teoría de la argumentación, Ascough y Ducot. Esto permitió una conexión directa entre teoría y práctica, que es nuestro objetivo principal. Con respecto a los manuales empleados en clase para su estudio, en primer lugar utilizamos Introducción a la Pragmática de María Victoria Escandel y como parte de la bibliografía complementaria Palabras en contexto, Pragmática y otra teoría del significado de Graciela Reyes. Con respecto a la evaluación de nuestro método, se administró una encuesta para valorar la eficacia de la metodología y recoger la percepción del alumnado. Se usaron preguntas con escala Likert y preguntas abiertas para obtener una visión tanto cuantitativa como cualitativa del proceso de aprendizaje. En total se recibieron 19 respuestas, pues decidimos que la participación fuera voluntaria. También hay que añadir que los grupos de filología hispánica y de doble grado en la Universidad de Almería no son muy grandes, como mucho en esta asignatura. Este año, por ejemplo, se han matriculado 70 personas, 71 como mucho, y no todos se presentan al examen. Asimismo, queremos añadir que la encuesta se administró una vez entregado el proyecto final, pero antes de recibir la evaluación del mismo. Bueno, a continuación pasamos a presentar los principales resultados obtenidos a lo largo de esta experiencia didáctica. En primer lugar, si observamos los datos académicos, vemos que, como decía en la diapositiva anterior, un total de 71 estudiantes matriculados en la asignatura. Se presentaron al examen solamente 64 y 54 lograron superarla, lo que representa un porcentaje bastante alto, un 84,40%. De ellos, 22 obtuvieron la calificación de aprobado, 31 alcanzaron el notable y 1 llegó al sobresaliente. Solo 10 estudiantes suspendieron y 7 no se presentaron a ninguna de las dos convocatorias, ordinaria y extraordinaria.
Estos datos son especialmente relevantes si lo ponemos en relación con el método aplicado. La implementación de la serie de televisión como recurso de análisis se tradujo no solo en buenos resultados académicos, sino también en una percepción positiva del proceso de aprendizaje. El alumnado valoró especialmente la motivación, el dinamismo de la clase y la posibilidad de trabajar con ejemplos reales, alejados de los tradicionales y muchas veces artificiales ejemplos que solemos encontrar en los manuales. En segundo lugar, el análisis de los cuestionarios cerrado, basado en una escala Likert de 1 a 5, muestra una evolución relevante en el nivel percibido de competencia pragmática. Antes de comenzar la intervención, la mayoría del alumnado situaba su conocimiento a nivel bajo, especialmente en el valor 2. Sin embargo, tras la intervención con serie de televisión, estas valoraciones ascendieron notablemente a niveles 4 o 5. En cuanto a la representatividad de las situaciones vistas en la serie, también predominan puntuaciones de 4 y 5, lo cual indica que los estudiantes consideran que las escenas analizadas reflejan fielmente la comunicación real en lengua española. Finalmente, al comparar este método con los tradicionales, como en análisis de texto o simplemente clases magistrales, un 68,4% de los estudiantes lo valoró con un 5, lo que confirma la eficacia y preferencia por esta metodología audiovisual. Pasando al análisis cualitativo, la respuesta abierta aportan una riqueza al estudio. Entre los aspectos más valorados destaca, como he dicho anteriormente, la motivación, el carácter entretenido de la actividad y la autenticidad de los ejemplos. Los estudiantes afirman que les ha resultado más fácil recordar los conceptos gracias al soporte audiovisual y muchos destacan que han empezado a aplicar lo aprendido fuera del aula. En cuanto a las dificultades, algunos mencionan la complejidad de identificar acto de habla o seleccionar fragmentos relevantes, lo cual es comprensible, dada la naturaleza contextual de la pragmática. Sin embargo, muchos consideran que, aunque exige esfuerzo, la dificultad es asumible. En cuanto a las sugerencias, se propone mejoras muy razonables, como permitir que los propios estudiantes elijan la serie, lo tendré en cuenta de cara al futuro, presentar los trabajos en formato vídeo, algo especialmente interesante si consideramos que la pragmática implica una fuerte dimensión multimodal y personalmente me encanta la idea. Y por último, y como conclusión de este bloque, cabe destacar que el 100% de los estudiantes afirma que le ha gustado esta actividad. Más allá de la teoría, el enfoque con serie ha permitido desarrollar una auténtica sensibilidad pragmática, aplicable no solo en contexto académico, sino también en situaciones reales de comunicación. Bueno, aquí tenemos el gráfico que resume el 100% de, de estudiantes a que le ha gustado la actividad. Y bueno, para concluir, podemos decir que el uso de la serie en la enseñanza de la pragmática ha demostrado ser muy eficaz, tanto en la comprensión conceptual como en la motivación del alumnado. Las actividades prácticas como transcripción discursiva, análisis de las distintas teorías de pragmática en la escena de la serie de televisión cómica, como pueden ser Aquí no hay quien viva, La que se avecina y Paquita Salas, potencian competencias clave para la formación filológica. El alumnado valora muy positivamente esta metodología, destacando su aplicabilidad a contextos reales y su capacidad para para hacer comprensible concepto abstracto. Los testimonios recabados muestran no solo un mejor aprendizaje, sino también un despertar del interés por investigar en esta línea. Esa estrategia exige una planificación rigurosa por parte del docente y una intervención constante para guiar el análisis. Por eso recomiendo trabajar en un contexto de Google Workspace.
para supervisar el trabajo de los estudiantes en cualquier momento. Em, Se evidencia la necesidad de actualizar los métodos de enseñanza filológica para conectarlo con la realidad audiovisual y tecnología actual. Y bueno, en conclusión, las series no son un simple recurso complementario, sino un elemento central en la enseñanza universitaria de la lengua con gran potencial pedagógico. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a disposición para cualquier duda, sugerencia y o consulta. Dejo mi correo electrónico, un saludo a todos y feliz congreso. Chao.